Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Queridos amigos, buenas tardes desde Sembrando Esperanza. En esta tarde quiero empezar porque vamos a hablar de la alabanza y de la iglesia evangélica, cómo actúa, cómo funciona, cómo se expresa, y me gustaría empezar con un texto que el rey David decía de esta manera: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servir al Señor con alegría y venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Dios es Dios y Él nos hizo a nosotros y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Y luego sigue diciendo: entrad por su puerta con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabad, bendecid su nombre. Bien, pues un poco de todo esto es lo que en esta tarde vamos a hablar. Y hemos invitado para todo esto a un hermano que ya ustedes conocéis porque lo ha hecho ya aquí varias veces con nosotros. Y él es pastor de una iglesia en Rota, como otra vez te digo. Y vamos a hablar un poco de, quizás no sea lo que realmente, pero bueno, creo que es bueno que ustedes sepan cómo se mueve la iglesia evangélica, porque yo sé que hay algunos que saben tanto más que yo de ella, pero bueno, hay otros que no saben, y eso es lo que me mueve en esta tarde a hacer este programa. Todos sabéis cómo funciona la iglesia católica, porque nos hemos criado en ella, hemos mamado de ella desde que nacimos. Nos llevaron a los 3 días o 4 para bautizarnos. Y sabemos cómo funciona todo, porque nos llevaron cuando pequeños y luego más tarde nos fuimos, ya depende de cada uno. Pero la iglesia evangélica, ¿cómo funciona? Entonces, para esto he invitado, como he dicho, a Serafín Porcel. Él procede de Asturias, pero que por cierto en Asturias tenemos un pastor de San Lucas ahora. Sí, un buen amigo mío, Fran y su esposa. ¿Eh? Hace poco estuve con ellos. Sí, sí. Me escribió otro día, me dijo: Pepe, me alegro de que tú estés por ahí. Digo, gracias a Dios también. Así que este emigrante en Andalucía, procedente de Asturias, está en Rota hace ya unos pocos de años. Y le voy a pedir que nos explique un poco cómo funciona la iglesia evangélica. Porque todos conocemos, como he dicho, la iglesia católica, que más o menos cómo funciona. Y otras religiones más que hay en España. Es decir, ¿cómo funciona? ¿Qué se hace dentro de una iglesia? ¿Cómo va todo eso, por favor? Bueno, en primer lugar, pues gracias una vez más, Pepe, por darme la oportunidad de estar contigo y con todos los que siguen el programa. Es como siempre un placer. Bien, la iglesia evangélica hay que entender que tiene su nombre o debe su nombre precisamente al Evangelio. Históricamente procedemos de lo que es la conocida Reforma protestante, y algo que nos caracteriza por lo general dentro de las diferencias que hay, ¿no?, en todo el mundo, es el procurar ser fieles a la Escritura, al texto sagrado, a la Biblia. De ahí evangélicos. No añadimos y no quitamos.
Entonces, a la hora de funcionar, es evidente que cada lugar, con su idiosincrasia, la cultura local y demás, pues influye en las formas de desarrollo del culto, incluso de la manera de hacer iglesia. No es lo mismo gestionar grupos grandes que grupos pequeños, pero nuestra liturgia, por lo general, es muy sencilla. Es muy sencilla, puesto que el protagonista de nuestras reuniones es Jesús. Es Dios hecho hombre. Cuando adoramos a Jesús, lo hacemos inspirados por el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, y ambos nos llevan al Padre. O sea que al final Dios mismo, manifestado en la persona de Padre, Hijo y Espíritu Santo, son los protagonistas, es el protagonista de nuestras reuniones. Y bueno, pues a través del canto, en diferentes maneras, como decía, pues el contexto social, cultural, influye en la manera en que nos expresamos, pero siempre con un enfoque cristocéntrico. O sea, Él es el centro de nuestro canto, el centro de nuestra adoración y, por supuesto, el centro de nuestra predicación. O sea, la exposición de la palabra, el sermón, la predicación es una parte fundamental y central de nuestras reuniones. Y bueno, pues como digo, hay diferencias porque incluso dentro de la propia Iglesia Católica, en cada país tiene muchas diferencias. Dentro del judaísmo hay muchísimos grupos con maneras de expresarse muy distintas, todo en torno a la Torá, en torno al texto sagrado, pero con maneras de expresión que dependen mucho también de la tradición y del contexto de donde proceden esos grupos. Exactamente. Bien, otra cosa más que quiero que los televidentes sepan. Todas las religiones suelen tener un líder, o como un fundador, como queramos llamarle. La Iglesia Evangélica siempre se ha dicho, no nosotros, los demás, que seguimos a Lutero. Si quién es el líder de la Iglesia Evangélica, no te voy a decir en España, pero bueno, te voy a decir, ¿quién es el líder o fundador de la Iglesia Evangélica? Jesús. 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 La respuesta es muy sencilla. Amén. Es Jesús. Él no vino a fundar una religión. O sea, él mismo lo dijo. Él le dijo a sus discípulos en el Evangelio que que iba a edificar su iglesia. Es más, él no dijo evangélica, él dijo su iglesia. Iglesia es eclesia, es reunión de los creyentes. Aquellos hombres y mujeres de cualquier cultura, de cualquier etnia, de cualquier país, de cualquier generación, de cualquier clase social, que crean en Él, confiesen su nombre y sigan sus mandamientos. Eso forma la iglesia. Eso forma la iglesia. Entonces, Él dijo que edificaría su iglesia y nada ni nadie podría ir en contra de ella, es decir, destruirla. Entonces, el líder, si queremos llamarlo así, el jefe, el que la estableció, la instituyó, el que la sostiene por medio de su Espíritu Santo, es Jesús. Sabemos que Jesús ya no está aquí en la tierra. Él resucitó, ascendió al cielo, pero Él prometió enviar al Espíritu Santo. ¿Y ya vino el Espíritu Santo? Sí, claro. El Espíritu Santo mora en todo aquel hombre y mujer, como he dicho, que confiesa a Jesucristo como Señor y Salvador. Todo aquel que se arrepiente de sus pecados y le pide al Señor que venga a morar en su vida. ¿Cómo lo hace Jesús? Si Él está en el cielo, pues por medio de su Espíritu, el cual envió. Y precisamente ahora nos estamos acercando a esa celebración que es una celebración del Antiguo Testamento, de Shavuot, la fiesta de las semanas. 50 días después de la Pascua se celebra la tercera fiesta de obligado cumplimiento y peregrinación para todo varón judío. Estaba la fiesta de Pesaj o Pascua, 50 días después estaba la fiesta de Shavuot o la fiesta de las semanas o de las primicias, y después tenemos ya en octubre pues la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que recuerda ese peregrinaje por el desierto. Y como digo, en esa fiesta fue que Jesús le dijo a sus discípulos, después de haber resucitado: no os vayáis de Jerusalén, no os alejéis mucho, porque si os vais no os va a dar tiempo a volver, porque derramaré sobre vosotros la promesa de mi Padre. En el capítulo 2 del profeta Joel se anticipaba lo que después sucedió el día de Pentecostés, que en este año pues coincide que es este fin de semana próximo. Entonces, podemos entender que el Espíritu Santo, el que Jesús prometió que mandaría,
hace su aparición, vamos a decir, pues de una manera manifiesta, físicamente, a los 50 días de Jesús. Sí, eso es lo que dice la Escritura, lo que encontramos preanunciado por Juan el Bautista. Él, cuando estaba bautizando en el desierto, en el río Jordán, se acercaban a él y le preguntaban: ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Mesías? Y decía: no, yo no soy. Es más, es uno que es mucho más grande que yo, que era antes incluso que yo. Es más, es uno del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Jesús resucita, está 40 días con sus discípulos y les dice que esperen en Jerusalén, que él se va, pero que en unos pocos días vendrá el Espíritu Santo, que es la promesa del Padre. Y lo que vemos en Hechos, capítulo 2, es que precisamente en la fiesta de Pentecostés, Jerusalén estaba atestada de peregrinos, de personas de todas las nacionalidades que habían venido a celebrar Shavuot, la fiesta de las primicias. De repente los discípulos de Jesús, con un grupo de unos 120, reunidos, orando, esperando por algo, dice que le aparecieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y empezaron a hablar en otras lenguas que nos habla incluso de unas 15 nacionalidades distintas que estaban de peregrinaje en Jerusalén, y les escuchaban hablar en su propio idioma contando las maravillas de Dios. Es más, el texto, que es curioso, ¿no?, como la Biblia no esconde esas pequeñas cosas hasta simpáticas, ¿no?, que la gente pensaba que estaban borrachos. ¿Qué hace esta gente por la mañana aquí hablando raro y diciendo cosas cuando es la hora de subir al templo, a la oración? Y estos están aquí, y Pedro le dice, el apóstol Pedro dice: no estamos borrachos, estamos llenos del Espíritu Santo, llenos de esa promesa que Dios le dio a los que creyeran en él en el futuro. Y qué maravilloso que esa promesa sigue vigente para nosotros. Todo aquel creyente que crea que el Espíritu Santo es parte del plan de Dios para su vida, pues puede vivir lleno de ese regalo tan maravilloso. Y un detalle ahí, Serafín, había gente allí, como te he dicho, por lo menos de 15 nacionalidades o idiomas distintos. Sí. Cada uno que oyó, ¿cuántos de estos estarían en los 3.000 que se convierten? Pues no lo sabemos porque el texto no lo dice, pero es muy probable que más de uno estuviese entre esa multitud, porque piensa que la mayoría de esos que escuchaban hablar en sus idiomas eran judíos que vivían en la diáspora. O sea, eran judíos que habían sido esparcidos por el mundo, que no habían regresado después del exilio babilónico y estaban esparcidos por el Imperio Romano. Pero eran judíos profesantes que venían a Jerusalén a celebrar la fiesta de las primicias. Y se encontraron con la verdadera primicia, con eso fresco y nuevo de Dios para los creyentes, que fue el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero creer que entre ellos habría muchos hombres y mujeres que fueron con un corazón sincero a adorar a Dios, a presentar sus primicias al templo de Jerusalén, y lo que recibieron fue un regalo maravilloso, que es la salvación de su alma a través de la predicación, en este caso del apóstol Pedro, y después, pues tal vez esa llenura del Espíritu que transformó sus vidas. Esto de alguna manera ayudó luego a la extensión del reino de Dios. Claro, las evidencias que vemos en el texto son evidencias visibles, ¿no?, como el hablar en otras lenguas, incluso el profetizar, ¿no?, el hablar esas grandes maravillas de Dios. Pero Jesús mismo dijo en Hechos 1:8, cuando le dice: esperad en Jerusalén, y dice que allí recibiréis poder y me seréis testigos, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. La palabra poder aquí en el griego es dunamis, es dinamita, es poder. ¿Pero para qué? Para ser testigos de Jesús. Porque el mensaje de Jesús es un mensaje que es contrario al mensaje de esta sociedad, al mensaje del mundo. Es un mensaje que va en contra de nuestro orgullo como seres humanos, que apunta directamente al problema del ser humano, que es el pecado y la separación que tenemos de Dios. Entonces, ese mensaje iba a encontrar, y así lo ha demostrado la historia, mucho rechazo y oposición de los religiosos, de los ateos, de todos los que no quieren. Y Jesús capacitó a sus discípulos, y nos capacita a nosotros hoy día como discípulos suyos del siglo XXI, por medio del Espíritu Santo, para poder testificar de lo que Jesús ha dicho y hace. Aún a pesar de la oposición, a pesar de la persecución,
a pesar de las dificultades y nuestras propias carencias o limitaciones, que las tenemos. Entonces, esa llenura nos permite ir más allá de nuestra capacidad humana para poder ser fieles testigos de quién es Jesús, lo que Jesús hizo, hace, hará y sobre todo ser testigos de Él. Amén. Amén. Vamos a intentar demostrarle a nuestros amigos que nos están viendo algún tiempo, aunque sea cortito, de la alabanza, en este caso en tu iglesia, porque no tenemos ahora mismo aquí material de otras, pero tú has dicho antes que la alabanza se expresa de muchas maneras, y dan una nota de esa alabanza y ahora pasamos para que nuestros amigos vean el vídeo. Bueno, si te das cuenta, la alabanza repite un poquito una expresión muy nuestra, ¿no? Aleluya. Y es gloria a Dios, gloria al Señor, aleluya, gloria, alabanza sea a Dios. El Salmo 33 habla acerca de las alabanzas al Creador y al Preservador, ¿no? del ser humano y del universo. Y fíjate como dice, los 3 primeros versículos a mí me encantan, porque dice: alegraos, oh justos, en el Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Entonces ya nos dice que la alabanza que a Dios agrada es una alabanza que se hace con integridad de corazón, con transparencia, con sencillez, pero con verdad. Dice: aclamad al Señor con arpa. Es decir, una aclamación no se hace para adentro, una aclamación se hace hacia afuera, se expresa, es audible y es visible. Y luego nos dice que con arpa, es decir, con un instrumento, en este caso de cuerda. Y el arpa, aparte que es muy hermosa hermoso como instrumento, hace mucho ruido, o sea, es capaz de llenar un gran espacio, un auditorio. Dice: cantadle con salterio y con decacordio. De repente aparecen instrumentos de cuerda, instrumentos de percusión. Y me encanta el versículo 3. Cantadle cántico nuevo. Es decir, no repitáis constantemente lo mismo. O sea, no seáis religiosos que repiten como un papagayo siempre frases hechas. No, o sea, expresar a Dios alabanza de un corazón agradecido. Y termina el versículo 3, hacedlo bien. Hacedlo bien. Y dice, tañendo con júbilo. Tañendo con júbilo. Los tañedores eran los que amenizaban la fiesta en la Edad Media y también en este tiempo. Pero ¿cómo decir? Con júbilo, con alegría. Porque hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido perdonados. ¿Cómo no va a haber gozo y alegría y júbilo en nuestros corazones? O sea que la Biblia nos enseña que una alabanza que agrada al Señor es una alabanza que se expresa con alegría. Cada uno a su manera, con su carácter, su personalidad, evidentemente, pero con alegría. Ale, 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 y ale, ale, con alegría, y ale, 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 aleluya, alegres en lo justo, vamos a celebrar que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Alegres en los justos, vamos a celebrar que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y ale, 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 aleluya. Y ale, 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 con alegría. Y ale, 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 aleluya. Y ale, 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 ale. 1, 2, 3. Y ale, 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 ale. Hay una cosa que me gustaría. Está hablando de la alegría, de la expresión de la alabanza. Alabanza en sí tiene una implicación de expresión. Si nos ceñimos al texto bíblico, sí. Ajá. Porque casi en cada ocasión donde se nos habla acerca de la alabanza, viene acompañado uno de instrumentos de música o de expresiones, o sea, tanto verbales
como corporales. Puede ser batir las palmas, los salmos nos habla de batir las palmas, batir los pies incluso, levantar las manos. O sea, expresiones que de alguna manera testifican de lo que está sucediendo en nuestro corazón. Y lo que sentimos. Lo que sentimos, eso es. Además que algo maravilloso de vivir la Iglesia, tal y como Jesús nos la presenta y nos la regala, es que es una vida en comunidad. Entonces, a mí me bendice ver a un hermano mío alabar al Señor con alegría, con gozo, y me uno a ese canto, me uno a esa expresión. Tal vez ese día vengo triste, vengo abatido, porque venimos con problemas, con cargas en el corazón, pero llegamos a ese momento donde pues, nos vemos envueltos en ese ambiente de alabanza, de gratitud, y al final la gratitud de otros nos empapa, nos impregna, y a pesar del dolor del quebranto que podemos tener en el corazón, nos damos cuenta y recordamos que tenemos más motivos para estar agradecidos que para estar tristes. Decimos algunas veces que la alegría es contagiosa, ¿no? Sí. Y bueno, si veo que nuestros hermanos están cantando, están alegres, están expresando por la alegría de su corazón, eso nos contagia también a nosotros. Sí. Nos contagia y nos sana. También. Porque al final los problemas están ahí y van a estar. Sí. La cuestión es cómo los afrontamos. Exactamente. O sea, desde la alegría y el gozo o desde la pena y... Desde las lágrimas. Escúchame, vamos a ver un trocito pequeño de tu primer mensaje o sermón del año 2023, en el cual tú le has puesto un título muy sugerente. Vamos a escucharlo, ¿vale? Y luego te voy a hacer una preguntita sobre esto, ¿vale? Y para nuestras familias, los que llevamos años siguiendo y sirviendo al Señor, testificamos de esto, no de año en año, sino cada día, de que Dios es bueno. Amén, ayer hablábamos de esto, Dios es bueno, Dios ha sido bueno y Dios siempre lo será. Vivamos en esa bondad, hermanos, vivamos en esa bondad, dándole a Él siempre lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor, lo primero de cada día, lo primero de cada recurso, lo primero de cada pensamiento, lo primero de cada intención, lo primero de cada proyecto, lo primero y lo mejor para el Señor. Y experimentaremos la bondad de un Dios bueno. Amén. Porque la primicia, en quinto lugar, es consagrada. Lo acabamos de ver en Ana. Pero para Dios, lo primero y lo mejor es consagrado. Y algo consagrado literalmente significa que es apartado para un uso especial y específico. Por eso el Señor dijo, las primeras cosas, los primeros frutos deben ser consagrados para mí. ¿Por qué? Porque le pertenecen. Lo mejor y lo primero de ti le pertenecen al Señor. No son tuyos, no son tuyos. Y aquí sí puedo hablar de la economía. Cuanto más retengas para ti en la economía, más escasez tendrás en tu vida. Y sobre todo más escasez espiritual, relacional y moral. Esto es un principio que como creyente y como pastor lo he visto en la vida de centenares de creyentes que creen que su dinero es suyo, que sus recursos son suyos, que los bienes que Dios les ha dado y les ha provisto, aunque sea por medio de su trabajo, son suyos. Y al final eso se revierte en escasez, en enfriamiento, en endurecimiento, en pobreza espiritual y en dones, talentos y ministerios que terminan siendo anulados. ¿Por qué? Porque los principios de los que estamos hablando no son principios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, son principios eternos. Y no tiene que ver con la cantidad, tiene que ver con la intención de nuestro corazón. Y cuando al Señor le decimos, Señor, yo te lo entrego todo, es todo, es todo, es todo. Israel es considerada la primicia de Dios en la creación. De entre todos los pueblos, Israel es su primicia. Por eso el Señor lo ha protegido, a pesar de los muchos avatares durante los años de historia que tiene, ¿no? Miles de años, el Señor lo ha protegido. Y hoy día, después de tantos años, de tanto sufrimiento, de tanta dispersión, Israel es una luz en medio de las naciones. Pero fijaros, Israel son las primicias. Esa rama que fue injertada en el olivo, que es el Señor. Pero ahora nosotros, ¿qué somos? La rama que ha sido injertada en la rama.
Somos las primicias de esa nueva dispensación que tenemos en Cristo. El día de Pentecostés, cuando entendemos que nace la Iglesia, vemos que esas primicias del Espíritu Santo se manifiestan sobre la humanidad por medio de la Iglesia del Señor. Es decir, que tú y yo, como hijos e hijas de Dios, como seguidores de Jesús, salvos por gracia, somos las primicias de Dios y hemos sido, así como Israel fue consagrada por Dios, tú y yo, habiendo sido injertados en el olivo, somos también consagrados por el Señor. El día en que tú naces de nuevo en Cristo, arrepintiéndote de tus pecados y confesando al Señor a Dios como Señor y Salvador de tu vida, ese día Dios te apartó para Él. ¿Qué quería enseñarle con este mensaje a la gente, Serafín? Estamos empezando el año, cuando toda la gente hace proyectos nuevos, promesas nuevas, todas esas cosas que solemos hacer, no voy a echarme fuera yo, pero ¿qué querías tú enseñar a la iglesia, a los hermanos que estaban ese día congregados allí contigo? Bueno, hay momentos en los que prestamos más atención y suele ser el principio de los procesos y el final de los procesos. El final suele ser nuestras últimas palabras, última voluntad o testamento, ¿no? Y el principio son esas instrucciones que van a marcar mucho el camino y el devenir del proceso. Entonces, comenzando el año, entendí que era importante que todos juntos recordáramos, ¿no? como iglesia, como congregación, como familia de la fe, que el Señor tiene que ser lo primero para nosotros. No como una imposición ni como una obligación, sino como un medio por el cual poder afrontar este año 2023 con todos sus desafíos y circunstancias, ¿no? que llegarían y que han ido llegando, desde la posición correcta. Entonces, Dios es digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra adoración, de nuestra gratitud y también de nuestra rendición. En los Salmos encontramos oraciones en los que dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. Hay otra oración que decía, o que reza, ¿no? Tu ley, oh Señor, está escrita en mi corazón, o sea, tu palabra, y el hacer tu voluntad es mi deleite. Entonces, lo que yo quería transmitir a mis hermanos es que cuando le ofrecemos a Dios lo mejor de nosotros, o sea, y lo primero que le damos en nuestros pensamientos, en nuestras intenciones, en nuestra voluntad, cuando nuestra prioridad es conocer a Jesús más cada día y hacer su voluntad, descubrirla y hacer su voluntad, estamos posicionándonos en un lugar para, primero, recibir mucha bendición y, segundo, ser de bendición para otros. Porque, de hecho, para eso vino el Espíritu Santo, para capacitarnos. ¿Para qué? Para hacer la gran comisión, es decir, predicar el Evangelio, no solamente con palabras, también con obras, con hechos. Con hechos. Con hechos que humanamente no seríamos capaces de hacer, pero que por medio del Espíritu de Dios podemos hacerlo. Entonces, era como una manera de decir: hermanos, amigos, empezamos el año, vamos a empezarlo bien. Vamos a empezar el año proponiendo en nuestro corazón que los planes que hagamos sean para glorificar a Dios. Que no hagamos nada sin consultar antes al Señor. De hecho, hace poco leía una frase que me llamó la atención. Dice: no empieces nada que no pueda ser bendecido por Dios. Es decir, no te embarques en ningún plan que no tengas la certeza de que Dios bendeciría eso. Además, cuando hablamos de lo primero, estamos hablando de primicia. O sea, y la primicia en el Antiguo Testamento está enmarcada en el espacio y el tiempo de la tierra prometida. O sea, hasta que Israel no estuvo en la tierra prometida, no la poseyó, no hubo primicias. Claro, porque nada era suyo. Claro. Entonces, cuando ya están, nosotros como hijos de Dios estamos en un lugar de bendición. No estamos en el cielo. Ese es el lugar definitivo y maravilloso, pero estamos en un lugar de bendición. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Nuestras vidas están escondidas en Él. Tenemos la cobertura, tenemos el cuidado, la protección, el amor de un Padre que nos ama más de lo que podamos llegar a imaginar. Entonces, como Él nos ama tanto, ¿qué podemos hacer? Amarle y entregarle lo mejor de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos ya en esa tierra prometida. Pero además las primicias, o sea, lo primero y lo mejor de nosotros es un acto de honra
Honramos al Dios en quien hemos creído. No somos cristianos de boquilla, no somos cristianos nominales o de fiesta en fiesta o de domingo en domingo. Somos hombres y mujeres sencillos, humildes, de condición, pecadores, que han sido redimidos, pero que han determinado en su corazón el darle a Jesús lo mejor de sus vidas. Porque sabemos que eso le glorifica, pero además es que eso trae bendición a nosotros, a nuestras casas y a las personas que nos rodean. De hecho, hay una historia en el Antiguo Testamento, en el profeta Samuel, acerca del nacimiento del propio Samuel, la concepción. Su madre era una mujer que era estéril, lo cual era algo terrible en aquel tiempo. Dice que cuando Elcana, su marido, iba a ofrecer sacrificio al tabernáculo, Ana, la mujer de Elcana, se acerca y ora, y su dolor era tan grande que oraba en voz alta, cosa que no era costumbre. Y el sumo sacerdote, Elí, le dice: mujer, que estás borracha, ¿por qué haces aquí? ¿Has venido aquí a mostrar tu embriaguez? Y ella le dice: no, es que estoy muy abatida porque quiero tener hijo y no puedo. Y Ana oró y le dijo: Señor, si tú me concedes esta gracia de concebir, mi hijo lo consagraré para ti. Y es curioso, al año esa mujer volvió al templo y había concebido, había tenido un hijo. Cuando el niño fue destetado, nos narra Primera de Samuel, esa mujer cumplió su promesa y ese primogénito lo entregó al Señor. Ese niño fue creciendo y con los años se convirtió en un juez de Israel. Pero no fue un juez cualquiera, fue el último de los jueces, porque a partir de él se instituyó la dinastía. ¿Y quién ungió al que sería ancestro y padre, por así decir, del Rey de Reyes y Señor de Señores? Fue Samuel. El poder de una primicia. Esa mujer le ofreció al Señor lo primero y lo mejor de ella, por lo que tanto había orado y esperado. Y ese niño se convirtió en un hombre que ungió al Rey de Israel, del cual vendría el Rey del universo. Bien, nos prometiste una canción y vamos a intentar de escucharla, ¿vale? Sí. La vamos a escuchar desde tu templo, donde tú pastoreas, y bueno, creo que estamos queriendo ver en esa canción lo que tú realmente crees en tu corazón y se lo expresa al Señor cantando, ¿vale? Bien, querido amigo, escuchen la canción, será cortita, pero será, creo que interesante, ¿vale? Adelante. Conoces mil maneras que te hacen disfrutar, juegos heredados que no te obligan a pensar, extraños rituales que se hacen realidad, que te envuelven poco a poco como una enfermedad. Entran en tu vida tan deprisa y sin control, penetran en tu alma robando tu corazón, destruyen todos tus sueños, toda tu motivación, te convierten en un pelele que no sabe lo que es el amor. Piensas que eres fuerte, que ya tienes libertad, disfrutando de placeres que esconden tu soledad. Te ocultas tras una copa que te ayuda a pensar, sueños que se marchan y que nunca volverán. Vive rodeado de mentiras y rencor, oscuros sentimientos sin piedad, sin compasión. Duermes cada noche recordando el dolor, en tu vida dejan las marcas de no saber lo que es el amor. Ser valiente cuando viene la adversidad,
Amor es hacer justicia cuando todo en tu contra está. Amor es ver el mundo con los ojos de la verdad. Amor es dar tu vida para salvarla de los demás. Amor es ser clavado en una cruz sin compasión. Amor es entregarse por ti y por mí, sin condición. Solo por amor. Solo por amor. Pues estamos llegando al final, Serafín. ¿Por qué estás tan seguro de lo que tú predicas es lo que Dios quiere que tú prediques? Bueno, esa seguridad no viene de mí, viene de lo que predico. Y como decía antes, al principio del programa, nuestra liturgia, nuestra forma de funcionar, de organizarnos, procuramos que sea estrictamente fiel a la Escritura, a la Biblia. Entonces, para mí, como lo es para ti, como pastor, como predicador del Evangelio, algo que es innegociable es que aquello que predicamos tiene que estar sustentado, basado, fundamentado en la palabra. En la palabra. O sea, las personas que nos escuchan no vienen a escuchar nuestras opiniones ni nuestras interpretaciones. Vienen a escuchar lo que Dios tiene para ellos. Evidentemente es responsabilidad de cada creyente el alimentarse a diario de la Biblia, con la oración, con la meditación de la palabra, con el estudio, pero a nosotros como predicadores del Evangelio nos corresponde el predicar única y exclusivamente. Entonces mi seguridad viene de que con reverencia, con temor y con temblor, con mucho cuidado, busco cada día en la palabra de Dios, en la Biblia, aquello que el Señor quiere transmitir a su pueblo, que quiere transmitir a los creyentes, a mis hermanos y hermanas en la fe. Entonces de ahí viene esa certeza, y de la certeza de que la palabra de Dios es eterna, es inmutable, no cambia. Entonces, como te digo, mi seguridad no está en mí, porque soy, como la mayoría, torpe y en ocasiones frágil. Está en saber en quién he creído. Y aquel en quien he creído me dice que su palabra es veraz. Es verdad. Y la propia Biblia se demuestra cuando se le cree y se le pone en práctica que es veraz, que lo que dice se cumple. Ella misma te lo demuestra. Eso es. Bueno, pues tenemos que ir terminando. Le voy a pedir, Serafín, con esa seguridad que tú nos te expresas, tenemos un público indefinido de gente que están escuchando. Puede llegar a 100 entradas, 200 entradas, Dios sabe las que van a entrar, ¿no? Exprésales qué tienen que hacer para tener la seguridad que tú tienes. Bueno, en primer lugar, sin importar cuántos estéis escuchando o viendo este programa, lo que debéis saber es que el Dios de la Biblia está interesado en cada uno individualmente. Jesús vino a morir por la humanidad. El apóstol Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es decir, que perdona los pecados, el pecado de la humanidad, a todo aquel que se arrepiente y cree en él. Pero él vino a morir por todos y cada uno de nosotros. Así que mi consejo y lo que realmente quiero transmitirte en este día es que para poder tener esa seguridad debes poner tu fe, tus ojos, tu esperanza y tu confianza solamente y exclusivamente en Jesús de Nazaret. Él es el único que puede salvarnos, el único que puede llevarnos al Padre y el único que puede, por medio de su Espíritu Santo, poner la certeza en nuestros corazones de que creemos en un Dios vivo, creemos en un Dios real, un Dios que nos acompaña en esta vida y que nos tendrá con Él por toda la eternidad. Amén, amén. Pues querido amigo, ya habéis escuchado a Serafín explicándonos cómo podéis hacerlo vosotros para tener la misma seguridad que él tiene en la persona de Jesucristo. Bien, para ello siempre estoy regalando la Biblia. Se me han acabado las que tenía para regalar, pero sí te estoy regalando un Nuevo Testamento.
Aquí no pone el Nuevo Testamento, solamente aquí abajo, pero arriba te pone, ¿hay vida en Jesús? Es una afirmación y no es una pregunta, ¿vale? Este es el Nuevo Testamento que te lo regalo. Si tú me llamas, yo te lo voy a regalar, ¿vale? Te lo entrego en mano, y si no eres de Sanlúcar, pues mira, dime de dónde eres y buscaremos la manera de llevártelo. Luego tengo 2 libritos pequeños del mismo autor y me ha gustado porque me gustaría que lo vieran. ¿Quieres encontrar el verdadero amor? Quizás, no sé si lo podéis ver bien, pero es interesante. Está escrito por John Madover y es muy bueno. En la misma serie está el otro, que parece que lo contrario del amor. Ahí hay 2 puños pegándose uno con el otro. Dice, ¿les cuesta llevarse bien con otro? Es el título. Quizás estos libritos te pueden ayudar un poco más también a entender todo lo que te hemos querido explicar en esta tarde, para que tú conozcas un poco más el fondo y la forma de la organización de la Iglesia Evangélica, y a la vez saber cuál es la esperanza que tenemos y la seguridad que tenemos delante de Dios. Jesucristo dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Pero quiero terminar con la misma palabra que empecé. El salmista David te invita de esta manera: cantad alegres a Dios, habitante de toda la tierra. Tú estás en la tierra. Servir al Señor con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Conocer que el Señor es Dios. Él nos hizo y no a nosotros mismos, pues pueblo suyo somos y ovejas de sus prados. Y una expresión que me gusta mucho: entrar por sus puertas con acción de gracia y por sus atrios con alabanza. Lo que Serafín ha estado explicando. Por sus atrios con alabanza, cantando, tocando un instrumento, todo eso. ¿De acuerdo? Pues querido amigo, nos vemos la semana que viene con otro programa más o menos de la misma línea que el que hoy hemos hecho, ¿verdad? Creo que va a ser otra persona que viene a hablarnos de sus trabajos también pastorales, pero ya no te digo más nada para que no, pero sí va a ser un programa muy bonito, creo, porque tiene mucho que decir también este señor que viene a participar en el programa. Que Dios te bendiga, nos vemos la semana que viene, ¿vale? Hasta luego. Que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Alegres en los justos, vamos a celebrar que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. Que la presencia del Todopoderoso está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Y ale, 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 aleluya. Y ale, 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 con alegría. Y ale.